están, queridos hermanos? Nos volvemos a encontrar para compartir la palabra de Dios, un tiempo de alabanzas en nuestras casas, cada uno en nuestro lugar, y de oración compartida. El propósito de esta predicación es alentarnos a la confiabilidad a Dios y a partir de esto, al ser confiables delante de Dios, ser confiables entre las personas. ¿Por qué este tema? Primero, porque sin duda es una demanda bíblica. Y en segundo lugar, porque el estilo de vida en nuestra sociedad requiere que nos planteemos este asunto a fin de que los seguidores de Jesús estemos atentos. En esta, como en otras cuestiones, nuestro mundo es muy contradictorio. Por un lado, parecería que en la cultura actual ser transgresor, ser revolucionario, es considerado como alguien divertido, astuto, actualizado, triunfador y hasta simpático. Por otro lado, ser fiel es considerado aburrimiento, antigüedad, estupidez y desagrado. Sin embargo, a la hora de los hechos, a nadie nos gusta que nos fallen, nos traicionen o nos mientan. Los valores en nuestra sociedad son contradictorios e incoherentes. Cuando se trata de conductas que afectan a otros, se acepta y aún se promueve la deslealtad. Pero cuando uno mismo es dañado, ahí ya no nos gusta nada. Quienes seguimos a Jesús, debemos guiarnos por los criterios espirituales del reino de Dios y no por los postulados de este mundo que está bajo el maligno. La duplicidad y el fingimiento pueden llegar a ser sostenidos por un tiempo entre las personas, pero Dios conoce todo. Por eso, nuestro tema de hoy es confiables. Cuando leemos en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, nos queda una seguridad absoluta acerca de que el Espíritu Santo fue el protagonista principal de todo lo que sucedía. Asimismo, se nota que Él fue quien hizo nacer la iglesia, la cuidó y le dio un crecimiento notable. Por su parte, se ve el modo en que la iglesia estaba, entusiasmada, unida, victoriosa. Y a su vez se pueden verificar los propios conflictos internos de una iglesia, de una comunidad, que por más que Dios estaba presente, seguía siendo un grupo cada vez más grande de personas. Lucas nunca dejó de mencionar las luchas internas en la iglesia. Cuando realiza sus crónicas como el historiador del libro de los Hechos, y cuando hace las crónicas de esos conflictos, se observa que Lucas evita toda inclinación a plantear juicios de valor sobre esos hechos. Describe sucesos. No dice, estos son los buenos y estos son los malos. O qué bien estuvo esta persona y qué mal estuvo esta otra. Entre los problemas propios de la iglesia, que se ven allí en el libro de los Hechos, podemos mencionar a modo de resumen y de manera muy breve algunos de ellos, como por ejemplo el caso de Ananías y Zafira, la distribución de alimentos entre las viudas, el motivo que dio lugar al Concilio de Jerusalén. Pero en particular, ahora me quiero detener en un conflicto muy significativo y ver cómo Lucas lo presenta. En nuestros días, la relación entre Pablo, Bernabé y Juan Marcos hubiera sido un manjar en la mesa de los paparazzi cristianos. Lucas, como escritor del libro de los Hechos, deja en claro en sus relatos la intención de Dios de salvar a la gente y lo importante que es la fidelidad para quienes le sirven a Dios.
Cuando Saulo de Tarso se convierte a Cristo, al comienzo fue muy difícil que los primeros cristianos lo aceptaran debido a que había sido perseguidor y asesino de la iglesia. Por lo tanto, no era bien recibido. Fue Bernabé quien generosamente se jugó recomendándolo a la comunión de los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Años después, encontramos a los dos, es decir, a Saulo y a Bernabé, siendo maestros y profetas en la iglesia de Antioquía. En esa comunidad de fe, en una ocasión en que estaban adorando a Dios, el Espíritu Santo los elige para que salgan como misioneros. Se sumó como ayudante Juan Marcos. De modo que Bernabé, Juan Marcos y Pablo salieron juntos. Bernabé y Marcos eran primos. Primera pregunta: ¿se habrá equivocado el Espíritu Santo al elegir a Bernabé y a Saulo y que Marcos sea su ayudante? Alguno me podrá preguntar, pero pastor, ¿cómo dice eso? Veamos lo que sucedió. Comienza entonces el primer viaje misionero. Bernabé, Saulo y Marcos como ayudante, lo reiteramos. Fue un viaje muy fructífero en términos de la extensión del reino de Dios. El evangelio llegó a muchas ciudades. Terminado el viaje, vuelven a Antioquía y después de un tiempo sucede lo siguiente. Prestemos atención. Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos los encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Repasemos. Bernabé lo ayudó a Pablo para que pueda ser aceptado en la iglesia. Años después, juntos salen como misioneros, su ayudante Marcos. Marcos, en un momento del viaje, de las misiones, los abandona. Pablo no quiere que Marcos vaya en el segundo viaje. Bernabé y Pablo discuten al punto de que se separan. Pablo no pudo aceptar que Marcos sea parte del segundo viaje. Él los había abandonado en el primero. Que alguien abandone el servicio del Señor no es algo livianito. Acarrea distintos tipos de consecuencias. A veces con mucha facilidad se abandona la tarea. Esa decisión de Pablo no solo impidió que Marcos sea parte del viaje, sino que también generó una reacción en Bernabé y finalmente provocó la disolución del grupo. Se formaron dos equipos misioneros y salieron cada uno por su lado a las misiones. De esto se puede escuchar distintos comentarios. Algunos dicen: esa pelea fue buena, se formaron dos grupos de misioneros y así se distribuyó más la palabra. Queridos hermanos, queridos amigos, una pelea nunca es algo bueno. Abandonar el servicio a Dios tampoco es algo bueno. Hubiera sido bueno, sí, que se formen dos grupos de misioneros, pero no por una pelea,
sino por una estrategia espiritual de crecimiento y de avance en la extensión del reino. La pregunta es, ¿nos guiamos por la palabra de Dios o por nuestros puntos de vista? ¿Nos guiamos por lo que dice la Biblia o por nuestras ideas? Dicho de manera más formal, ¿es de verdad la Biblia nuestra regla de fe y práctica? Digo esto porque la Biblia condena de plano las divisiones, los bandos, las peleas entre hermanos, y en algunas iglesias muchas veces se intenta justificar esta obra que hace el diablo. Es el diablo quien vino a robar, matar y destruir. Él es el que nos separa y nos divide. Una buena cantidad de iglesias se forman por divisiones, se forman a partir de divisiones. Yo he escuchado barbaridades, o al menos según lo que entiendo en la Biblia. Hay quienes dicen que las divisiones son algo bueno porque así se forman más iglesias. ¿Se podrá entender que un mal nacimiento nunca es algo bueno? ¿Por qué nos hemos de acostumbrar a llamar bueno a lo malo y a lo malo bueno? ¿Quién genera las divisiones? ¿Quién separa? Ya lo sabemos, es el diablo. Fue muy claro Jesús cuando dijo que este no es el tiempo de separar el trigo de la cizaña, y tampoco somos nosotros quienes debemos hacer esa tarea. Además, un mal nacimiento necesita procesos de sanidades posteriores que, si no se realizan, dan como resultado iglesias con dificultades o grupos con dificultades para desarrollarse, y donde finalmente en muchos casos termina todo disolviéndose. Claro que es bueno que se formen nuevas iglesias donde no hay, pero no por divisiones, sino por la acción estratégica de plantación de iglesias bajo la guía del Espíritu Santo. De modo que, en el primer viaje misionero, Juan Marcos no mostró fidelidad y no pudo formar parte del segundo viaje misionero con el apóstol Pablo, porque no era confiable. Sin embargo, es muy interesante notar que posteriormente hubo un proceso de maduración en Marcos. Años más tarde, Pablo y Marcos están juntos sirviendo a Dios. Y Pablo lo llama colaborador. Y Pablo, cerca del final de su vida, le envía una nota, un pedido a Timoteo y le dice así: tomá a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Obviamente, Juan Marcos había madurado a través de los años y se había convertido en un siervo fiel al Señor. Pablo reconoció su progreso y lo consideraba un valioso compañero y lo manda a llamar. Finalmente, Juan Marcos fue, además, quien escribió el evangelio que lleva su nombre. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ese evangelio lo escribió este Juan Marcos que estamos mencionando acá. Querido hermano que estás caminando con el Señor, en un mundo donde abundan las infidelidades y donde poco resulta ser confiable, es imprescindible que vivamos de acuerdo a lo que Dios demanda de sus hijos. Volvemos a preguntarnos, ¿nos guiamos por la palabra de Dios o por nuestros sentimientos y puntos de vista, acomodándonos a los criterios que lleva el mundo? Dice la Biblia: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Otra traducción dice así: los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. Amados hermanos, son tiempos de mucha incertidumbre. Se necesitan cristianos fieles,
firmes y confiables, con quienes Dios pueda construir su obra para bendición de tantos que están en dolor. ¿Qué te parece si oramos al Señor? Oramos juntos. Gracias, Señor, porque nos amás tanto. Gracias porque nos llamaste a una vida nueva. Y así queremos caminar contigo. Queremos seguirte. Queremos seguir a nuestro Maestro. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que perdones todas nuestras faltas, todos nuestros pecados. Gracias porque nos das cada día la oportunidad de despertar y de seguirte. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ser delante de tus ojos verdaderamente confiables. Y en el nombre de Jesús, Señor, pedimos que levantes a tu iglesia para que fielmente seamos juntos testigos del amor que tienes para cada uno. Padre, oramos en el nombre de Jesús pidiendo tu bendición sobre cada familia, sobre cada casa. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice mi Argentina, bendice mi ciudad de Moreno. En el nombre de Jesús, Señor, envía tu salvación, tu perdón, tu sanidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.